vamos a hablar de un concepto que se llama constructor. Este concepto es un poco a veces complejo de explicar, pero sobre todo, pues siempre que ves el código ya queda mucho más sencillo. Casi todos los lenguajes. Probablemente en Kotlin es uno de los lenguajes donde no es tan fácil con el código, porque es un poco particular. Pero eso que en un principio ahorita te parecer como particular o un poco confuso, vas a ver que a la larga te va a resultar muy sencillo y al contrario te va a resultar de provecho. ¿Ok? El constructor, ¿qué es lo que hace? Por supuesto estamos trabajando con clases. Nosotros ya tenemos dos partes, habíamos dicho esenciales, lo que son las propiedades y lo que son los métodos. ¿Vale? Tenemos de hecho dos propiedades y tenemos dos métodos. Existen unos métodos especiales, podemos decir, que se llaman constructores. Estos métodos, como su nombre lo dice, nos ayudan a construir el objeto. Recuerda que aquí tenemos una clase persona y no lo hemos dicho tan claramente, pero ahora lo hacemos. Esto que estamos haciendo es crear un objeto. Estamos creando el objeto José, ¿vale? Y para crear un objeto partimos de una clase, la clase persona, ¿vale? Bueno, entonces ya que tenemos claro eso, regresamos aquí a donde tenemos la clase y lo que tenemos entonces es que nosotros tenemos que trabajar con un constructor. En muchos lenguajes de programación, en la mayoría, el constructor es un método, ¿ok? Que lleva el mismo nombre que la clase. Si la clase se llama persona, tú vas a encontrar, por ejemplo, en Java, un método que se va a llamar persona, igualito. Así es como lo estarías encontrando, un poco así. Pero no estamos en Java, ¿ok? Lo digo porque seguramente, bueno, si vienes de otro lenguaje, a esto puedes hacer referencia y así va a funcionar. Pero en realidad nosotros, cuando estamos trabajando con Kotlin, nosotros lo que hacemos para crear un constructor, necesitamos, bueno, hay varias opciones, pero una de las opciones que hacemos es arriba, dentro de persona, nosotros escribimos la palabra constructor. Aparecen unos paréntesis ahí que son los elementos que vamos a necesitar para crear lo que es el elemento persona. Entonces podríamos nosotros, tanto el nombre y la edad, recibirlos aquí. Podríamos poner entonces nombre, dos puntos string, ¿vale? Y podríamos poner edad, dos puntos int. ¿Ok? Y esto pues ya no lo necesitaríamos de este lado. Ya tenemos aquí los elementos que vamos a estar recibiendo. Tanto nombre como edad. Esos son los que vamos a trabajar. Y seguimos teniendo nuestros métodos. Este es nuestro constructor. Eso es lo que nosotros estamos viendo. ¿Ok? Por el momento, así tal cual, es como lo vamos a tener. Ahora bien, el constructor para qué nos sirve o cómo lo vamos a estar utilizando. Bueno, el constructor normalmente, como se enseña, es que es un método que se ejecuta al final o ya casi cuando estamos por crear el objeto. Ahí es cuando se ejecuta ese constructor. Y en base a eso podemos tomar algunos cambios de último momento. O sea, ya, cuando está listo, esto para ejecutarse. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces que considerar? Es que pues es nuestra última oportunidad para asignar un valor. Si te das cuenta, cuando regresemos aquí al principal ya me sale un error. Me dice, oye, aquí pasa algo. Y si revisamos, nos dice, no tenemos el parámetro edad y no tenemos el parámetro nombre. Es decir, nos están faltando porque el constructor ya lo está solicitando. Antes no teníamos problema porque no teníamos el constructor. Lo teníamos únicamente aquí como propiedades, pero ahora el constructor está forzando a que necesitemos recibir un nombre y una edad. Entonces tenemos que pasarlo aquí, ponemos José, 20, ¿vale? Y ahí está listo. Aquí si ves, al poner José.nombre, ¿vale? Vemos que no nos deja, no pasa nada, vamos a quitar esto. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Vemos que si sale el correr, que pues es lo que tenemos aquí en el método, y también por supuesto lo seguimos teniendo aquí, ¿vale? El detalle es que aquí nosotros tenemos nombre y tenemos edad. ¿Qué pasa con ellos por ahora? ¿Qué es lo que va a estar, cómo van a estar funcionando? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Pues nosotros podemos necesitar algunos elementos
dependiendo de cómo vamos a colocarlos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es nombre, string, edad, int y la función. Pero vamos a hacer un cambio. Vamos a modificar aquí en el constructor, porque supongamos que necesitamos código. La pregunta habitual de alguien que viene de otro lenguaje sería: ¿por qué yo no puedo poner código en el constructor? Sí puedes, y de hecho la manera de hacerlo es utilizando un bloque que se llama un bloque init, que es un bloque de inicialización. Ahí está, como acabas de ver, lo ponemos aquí, y lo que hacemos en el init es asignar, por ejemplo, valores. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a tener que crear la propiedad aquí que se va a llamar nombre, ¿vale? Va a ser del tipo string, y recuerda que al final me marca error y lo tengo que inicializar. Lo voy a dejar vacío, no importa, ¿vale? Lo mismo va a pasar con el otro, donde ponemos var edad, int. Ok, ahí se autocompletó de más. Vamos a poner int y nos va a pedir pues un número y lo ponemos como 0. Así podemos inicializar, y esto ya lo vimos, simplemente lo repaso, la parte de las propiedades. Y tenemos el bloque init. En el bloque init tenemos la posibilidad de que se ejecute antes de crear finalmente el objeto. Entonces podríamos meter, digamos, el nombre que está aquí, meterlo en el nombre de aquí, para tener un nombre. Como ves, yo aquí ya no me sale ningún error. Yo puedo poner José. Bueno, vamos a mandar a imprimir. Ponemos print. Y ponemos aquí José.nombre. Vemos como ya no sale error, como salía antes. Le damos a imprimir y no dice nada. ¿Por qué no dice nada si yo le estoy pasando un nombre? Bueno, no dice nada porque en realidad aquí son dos nombres. Tenemos el nombre, que es la propiedad, y tenemos el nombre, que es el parámetro. El init puede funcionar como un enlace. Lo que podemos hacer es decirle: ok, nombre va a ser igual a nombre. Pero como ves, nos marca un error. Ahí es donde nosotros vamos a tener que utilizar la instrucción this. This.nombre va a ser igual a nombre. Si ves, el nombre de este lado está morado y es este. Y el nombre de este lado está en su texto normal y es este. Entonces, el parámetro, ahora sí, fíjate lo que pasó. La primera vez que nosotros mandamos a imprimir, el nombre era un guión. Eso era un guión. Totalmente sin sentido. Vamos a darle a ejecutar. Y vemos que ahora sí nos dice José. ¿Por qué sí hizo ahora la asignación? Porque nosotros lo que hicimos fue en el constructor, antes de que se cree el objeto, ya en el último paso, solicitar que el parámetro que llega como nombre se le asigne o se le pase como un valor a la propiedad nombre. Y entonces deja de tener lo que es el guión y ahora lo que tiene es un nombre real. Y lo mismo podríamos hacer con la edad. Podríamos decir this.edad, es decir, la edad de este objeto va a ser igual a la edad que llega como parámetro. Aunque tengan el mismo nombre, quitamos la confusión al agregar el this, porque en realidad esto hace referencia a mí mismo, que en este caso es el objeto, el objeto de la clase persona. Entonces vamos a ejecutar y vamos a ver aquí, como dice José, sí, pero vamos a agregarle también el print para la edad. Ponemos println, ponemos jose.edad. ¿Ok? Vamos a darle a ejecutar y ahí está. Ahora sí, tenemos esos valores gracias a que en el init, como mencioné, tuvimos la última oportunidad de inicializar, en este caso, el objeto, en donde nosotros pudimos tomar los parámetros del constructor y meterlos aquí. El init, podemos decir de cierta manera que es un bloque de código que se ejecuta dependiendo, bueno, no dependiendo porque al inicio, bueno, se va a tener que ejecutar, pero se va a ejecutar y va a depender, en este caso, de las instrucciones que coloquemos. Si no quieres que tu constructor tenga código, no necesitas, entonces no tendría caso que tengas un init. El init regularmente lo tenemos o lo agregamos cuando necesitamos tener una función, o sea, algo de código ahí para que funcione. ¿Okay? Y con eso nosotros lo estaríamos haciendo trabajar de la manera adecuada. Ya tenemos el init, el bloque init, que tiene el código y que nos va a permitir que cuando trabajemos con el constructor, pues podamos recibir los parámetros y además
colocárselos a las propiedades.